Explorando el mercado de capitales fue presentado por Bolsa de Valores de Asunción. 10:57, estamos aquí en nuestro enfoque económico. Seguimos ya con otro tema, Prince. Así es, y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción. ¿Cómo estamos, Fernando? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, Prince. Bueno, Roberto, Manuel, un gusto siempre participar de esta mesa con ustedes. Lo traemos a Fernando porque vamos a hacer una suerte de actualización de los datos de lo que está pasando en el mercado de capitales. Hay novedades y, por supuesto, para esa gente que de repente tiene algún dinero, que quiere generar rentabilidad, tiene algún ahorro y está sondeando la posibilidad, y hay tickets de entrada desde lo mínimo a lo máximo y cómo se está moviendo también el mercado en general, en guaraníes, dólares, tasas, etcétera. Podemos hacer una evaluación, Fernando, de lo que viene siendo básicamente ya casi el cierre del primer semestre del año 2026. Sí, bueno, como bien decía, tuvimos una dinámica, se puede decir, particular. Este año nosotros arrancamos con unos meses de enero y febrero con volúmenes de negociación que mantenían una tendencia sumamente alta y creciente con respecto a lo que había sido diciembre o noviembre, diciembre en realidad del año pasado. Entonces la dinámica de negociación se mantuvo alta y sí vimos una caída a partir en realidad en el mes de marzo, donde vimos de hecho el volumen de negociación más bajo de los últimos 12 meses anteriores. Que marzo nos dejó medio descolocados por un bajón, digamos, en esa dinámica económica. Sí, a partir de marzo nosotros veníamos acompañando y siempre hacemos el comparativo de el acumulado versus el año pasado. Hasta febrero, al cierre de febrero, nosotros seguíamos con un agregado, digamos, con un acumulado para enero-febrero del 2026, comparado con enero-febrero del 2025, de un 15, 12, entre un 12 y un 15% más o menos de acumulado. Sí, después de ese marzo, ahí prácticamente quedamos entre un 2 y 3% negativo con el acumulado de lo que había sido el año pasado. ¿Y qué pasó en marzo, Fernando? ¿Qué explicación puede tener eso? Sí, la dinámica que vimos, Roberto, es que en realidad el mercado de liquidez, sobre todo en el producto de reporto, fue cayendo ese mes. Nosotros analizábamos mercado primario, mercado de compra-venta, digamos, de compra-venta de títulos secundarios y el mercado de repo. El mercado de repo es el 70% aproximadamente del volumen de negociación de nuestro mercado de capitales. Es decir, los actores utilizan... Explica qué es el mercado de reporto. Ok. El reporto es una operación que utilizan sobre todo las empresas o los fondos institucionales, las mesas de dinero de los bancos, para obtener liquidez por lo general de corto plazo. El reporto lo que es un acuerdo entre dos partes donde dicen yo te voy a dar a vos X cantidad de dinero a cambio de un título específico o un título bursátil, un bono, digamos. Entonces, uno tiene un dinero, entonces compra un título, un conjunto de títulos en realidad, pero la contraparte lo que tiene es la obligación de recompra de ese título. Entonces, ¿para qué lo que sirve? Si yo tengo un título y yo tengo que hacer un egreso, tengo que hacer un desembolso en los próximos, no sé, 1, 2, 15 o 20 días, pero yo no me quiero desprender de mi título porque es un título que a mí me sirve, que tiene una buena tasa. Entonces, yo lo que hago con Prince, supongamos que tiene fondos y ella como una persona, como una periodista muy famosa que cobra muchísimo dinero. No tanto como dinero, Roberto, sí. Ella tiene fondos, entonces me dice, ok, Fernando, yo te voy a comprar esos bonos, pero recomprar vos los títulos porque yo no quiero tener esto en mi cartera, o yo te digo... Te compro por 15 días. Te compro por 15 días, te alquilo por 15 días. Te alquilo por 15 días. Entonces, ok, dale. Entonces vos, Prince, me das el dinero, yo te doy los títulos y dentro de 15 días yo estoy obligado a comprarte de vuelta esos títulos. Entonces, vos con tus fondos obtuviste una rentabilidad que me cobraste a mí de ese alquiler. Sí. Y yo no me desprendí de mis títulos y logré hacer mis egresos o utilizar durante esos 15 días el dinero que vos me habías dado. Entonces, esa es la dinámica del reporto. Esa es la operación de lo que se llama el repo o el repurchase agreement, digamos, como se lo que ocurrió en marzo, de lo que yo estoy revisando un poquito, fue aquella preocupación por las bajas recaudaciones y aquello que habló el entonces ministro de Economía, lo de la economía de guerra, y finalmente terminó con su salida a finales del mes de marzo.
Eso es lo que estoy viendo como algo importante, digamos. No sé si eso pudo haber tenido incidencia algo. o no. Claro. Eso como hecho relevante económico, no tenemos un mercado muy sintomático en el sentido de ese tipo de Que noticias. se refleje en Que eso. se refleja automáticamente. En otros mercados mucho más volátiles, mucho más dinámicos. En Estados Unidos, Elon Musk saca un tweet o Donald Trump saca un tweet y el mercado reacciona en los siguientes 2, 3, 5 minutos. O sea, es muy reactivo. Localmente, la dinámica de negociación es mucho menos activa o mucho menos reactiva, frente a ese tipo de noticias, porque en realidad se controla mucho más por las expectativas económicas que hay en un análisis mucho más de un plazo mucho más largo. Es decir, es muy raro que acá suceda o que alguien lance una noticia específica o una noticia política y eso se traduzca en los próximos minutos u horas incluso de trading, porque el mercado de trading localmente es sumamente conservador en sus posiciones. Nosotros no tenemos un mercado de una alta concurrencia donde tenés muchísima gente colocando posturas o a veces especulando con la suba, con la baja de algún título. Son por lo general ya estrategias o acuerdos de compra-venta ya preestudiados, preasignados y sobre todo seguimos teniendo mucha incidencia de los títulos son títulos de deuda, es decir, son bonos. Entonces con el bono uno ya sabe cuánto va a cobrar de intereses, ya tiene el rendimiento del título, entonces el análisis es mucho más estático. Entonces, en marzo lo que empezamos a ver es que empezó a caer rotundamente el volumen de reporto de algunos agentes del mercado. Por otro lado, otros empezaron a subir, es cierto, tuvimos muchas más casas de bolsa que empezaron a operar con el repo, pero estos actores importantes que se frenaron eran actores que consumían y que representaban una gran parte de la dinámica de esa negociación. Eso en marzo, vimos, como decía, el bajón importante, pero sí, lo bueno es que a partir de abril y mayo, nosotros empezamos a ver nuevamente que ese volumen se comenzaba, bueno, ahí se ve de hecho cómo en abril y mayo se empieza a recuperar el volumen, y en junio, de hecho, sí ya contando, dando una primicia que todavía no refleja ahí, vamos a tener un junio probablemente con el volumen más alto de negociación del año. Va a ser el mes con más dinámica de negociación este junio. Si vamos a ver, por ejemplo, este número apuntado específicamente a lo de junio y lo mensual, vamos a ver que estamos un 7% por encima del mes de mayo en volumen de negociación y un 5% comparado con junio del año pasado. Entonces, la dinámica se va recuperando a esos niveles a los que estábamos en el año pasado y algo no menos importante es el mercado primario. Estamos teniendo un mercado primario sumamente importante. Entiéndase mercado primario como que, Fernando. El mercado primario, nosotros lo mencionamos, es la colocación de los títulos desde las empresas emisoras hacia el mercado. Esa primera venta de los títulos. Esa primera venta de los títulos en el mercado, cuando una empresa saca una emisión de bonos, recordemos que esos bonos son títulos de deuda que las empresas emiten a 5, 8, 10, 12 años. Esa primera venta de los títulos, esos son los fondos que van de hecho a las empresas emisoras. A partir de ahí, todo el mundo que compró esos títulos lo puede vender, puede hacer repo, puede hacer un montón de cosas y puede pasar de mano N cantidad de veces a lo largo de la duración de ese título. Entonces, el mercado primario es la inserción de nuevos instrumentos o de nuevos productos al mercado y el mercado secundario es la compra-venta de esos productos. Y vieron un movimiento interesante del mercado primario considerando que los antecedentes siempre daban cuenta que el secundario es el que se movía mucho más. Correcto. Nosotros el año pasado cerramos con del total de negociación, entre un 10 y un 11% más o menos era el mercado primario contra el mercado de compra-venta de secundario, digamos, como se le llama. Este año estamos aproximadamente en un 15% dependiendo del mes del mercado primario. Pero eso es normal porque hay mucho más volumen en el secundario que en el primario, ¿verdad? Correcto. De hecho, en nuestro mercado tenemos una relación históricamente en los últimos 5 años de 1 a 10, es decir, 10% primario, 90% secundario. Pero en los mercados dinámicos ese volumen es
ampliamente superior. O sea, uno tiene muchísimo más trading diario de lo que tiene colocaciones o nuevos IPOs, como se le llaman, que son ofertas iniciales públicas, digamos, de las empresas. Tenemos que hacer la última pausa, ¿les parece? Vamos a cumplir y a la vuelta estamos ya con la parte final aquí con Fernando Gil. Gerente comercial de la Bolsa de Valores Asunción. No me estaba acordando, gerente de la Bolsa de Valores, así es que vamos a seguir hablando, Manuel, vos tenías una pregunta, te vi con... Sí, no. Yo tengo varias consultas también. Sí, y vos también. Yo también tengo. Ah, está bien. Vamos a ver. Tenemos que ir hasta las 11:25. Vamos a ver. Esta es la última, ¿verdad, Ariel? Bueno, la última y enseguida volvemos. Parte final, Prince. Seguimos en compañía de Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores Asunción. Manuel. Sí, hay una preocupación en el mercado actualmente, que es el caso puntual de Frigorífico Concepción, que ha recibido que ha generado, digamos, diversos comentarios en distintos lugares. Contame una cosa, muchos de los papeles de Frigorífico Concepción están también en la bolsa. Obviamente Frigorífico Concepción también se financió con bancos. Este es un problema que no aísla, digamos, a los bancos. ¿Cómo están viendo estos temas dentro de la bolsa? Ok, sí, la preocupación o los cambios, sobre todo en la dinámica de los títulos y el riesgo que representan, es algo natural. Obviamente nunca se desea desde los mercados que tengamos incidentes o impactos o recalificaciones, sobre todo hacia abajo de las empresas que participan, pero es parte de la dinámica. El mercado de capitales es un mercado que trabaja sobre la transparencia y las expectativas, en realidad, en todos los títulos. Entonces, cuando uno observa o cuando uno sale al mercado y se pone a fijar en los títulos disponibles y ve que un bono de un banco AAA o un bono de una agencia multilateral o un bono del Tesoro paga menos tasa de interés y paga menos o rinde menos, uno está comprando un riesgo menor. Entonces, hay que entender la dinámica de la relación, obviamente, de riesgo-retorno que tienen todas las inversiones. Y así también cuando uno compra un título que paga mayor cantidad de intereses, no es por una cuestión de que a la empresa le gusta endeudarse más caro, ¿no? Todas las empresas se endeudan a la menor tasa posible, por lo menos dentro del análisis que ellos hacen. Entonces, cuando pagan más tasas también, uno compra un riesgo mayor. Entonces, parte de la dinámica del mercado es que todo el riesgo y todas las expectativas en la transparencia de la dinámica de negociación se terminen por reflejar en el precio. Entonces, lo que va a hacer, obviamente, un título que cotiza en el mercado público va a reflejar esas expectativas a futuro en su precio de rendimiento. Por eso es que, por ejemplo, en el mercado americano, cuando un Donald Trump saca una noticia que le afecta o le apoya a cierto sector, los valores de las acciones reaccionan rápidamente. En nuestro mercado probablemente pase lo mismo, o sea, los rendimientos de esos títulos y los precios de esos títulos vayan a bajar si es que la empresa tiene una expectativa de retorno o de rendimiento sobre su título inferior, y si genera falta de previsibilidad, lo mismo. Pero en general, a ver, explicando un poco más fácil tal vez lo que estás diciendo. Si yo tengo un título de Frigorífico Concepción que dice que vale $100 y me paga 7%, digo un número cualquiera, posiblemente me dé la vuelta y quiera vender y alguien me diga, yo te pago 30 por ese título, no te pago 100. Correcto. ¿Verdad? Entonces, para el que compró, va a decir, yo por cada 100 le sacaba $7, ahora por cada 100 le voy a seguir sacando $7, pero como yo compré a 30, la tasa va a ser 7 sobre 30, ¿verdad? Va a ser muchísimo más alta. Pero en general también, y acá hay dos preguntas. Primero, ¿hay compradores para eso? Porque Paraguay no es un mercado tan dinámico como para que las cosas fácilmente se reflejen en el precio. Voy a contar el caso de Argentina, que es un caso muy llamativo con relación a esto, el famoso caso de los fondos buitres, ¿verdad? Que terminaron embargando la fragata Libertad en Ghana, ¿verdad? Esa era la situación donde
Argentina, todo el mundo creía que iba a entrar en default, que no iba a pagar, y salió de un fondo buitre, Paul Singer, se llama el jugador, este señor, empezó a comprar todos los bonos que pudo Argentina al 20% de su valor, y después le puso un abogado, le demandó para sacarle hasta... me acuerdo que Cristina no quería más usar el Tango 01 porque tenía miedo que le coman el avión, hasta que después vino, creo que Macri fue el que arregló esto después con posterioridad. En Paraguay, ¿hay alguien haciendo eso? ¿Hay gente que hace eso? No sabemos todavía, ¿verdad? No sabemos, pero yo siempre digo, por el precio adecuado siempre se consiguen compradores de ese tipo. Nosotros sí hemos, por ejemplo, conversado en su momento, no con este caso en específico, sino con otras empresas que han pasado a lo largo del tiempo por situaciones similares, y la cantidad que teníamos de inversionistas institucionales que decían, yo estoy dispuesto a comprar ese título, yo estoy dispuesto a comprar. Obviamente, como vos decís, por un precio... Por un precio que refleje el riesgo que uno está adquiriendo. Pero había muchos que decían, no, esta empresa está pasando por un momento apretado, está pasando por una situación delicada, pero yo conozco la empresa, yo conozco la marca, no va a caer. Entonces, imagínate ese que, en el caso que vos decías, el que compra a $30 lo que valía 100 inicialmente, de acá a 1, 2, 3 años, eso puede volver a valer 100 más el 7% anual que vos. O puede cobrar directo, ¿verdad? Claro. O puede cobrar directo seguramente en algún caso. Entonces siempre se generan los acuerdos del mercado. En este caso particular, nosotros como bolsa no participamos de esa dinámica porque eso lo hacen, esa intermediación la hacen los agentes, que son las casas de bolsa, claro, en este caso en particular. Pero lo que nosotros sentimos es que siempre aparecen, digamos, gente interesada y alguien que puede hacer un buen negocio en base a las expectativas que tienen de ciertos títulos. ¿Cómo se resuelven estas cosas dentro de la bolsa? Creo que estos mecanismos, porque, a ver, hay una cosa que es importante. El caso de Frigorífico Concepción es una cuestión particular. Acá él tomó prestado plata de la gente a través de la bolsa, por un lado, pero también tomó prestado plata de los bancos. También hay bancos que están complicados con esta situación, ¿verdad? Porque el problema es un problema integral del... Locales e internacionales incluso, ¿eh? Claro, o sea, claro, pero es un problema integral de la empresa, ¿verdad? No es una cuestión solamente que afecta a un grupo de gente que es el que tiene el título, ¿verdad? ¿Cómo resuelve la bolsa? Porque esto no es la primera vez que pasa. No va a ser la última vez que va a pasar tampoco. Es normal en cualquier economía que cosas por el estilo sucedan. ¿Cuáles son los parámetros que usa la bolsa o el mercado en general para resolver este tipo de cosas? Lo primero es, hay que ponerse de acuerdo entre todos los bonistas, ¿verdad? Claro, a nivel bursátil sí existen una serie de pasos, digamos, en los cuales una empresa tiene la posibilidad de resolver. Convocar a la asamblea de bonistas es el primer paso a nivel legal, oficial, digamos. De igual manera, siempre se le recomienda, o siempre deberían recomendarle a las empresas emisoras, en este caso los agentes, es que sean lo más transparentes posible con sus estructuras de acreedores. Es decir, acá nosotros hablamos de los bonistas en particular, pero bien mencionabas que también hay bancos, también hay entidades del extranjero, entonces uno... Posiblemente hay prestamistas individuales incluso, ¿verdad? Claro, incluso podés tener accionistas, Claro. Si es una SAECA, bueno, no hablo del caso específico de Frigorífico Guaraní, pero vos Concepción, no diga Guaraní. Concepción, perdón. Vos podés tener accionistas que también pueden estar en esta dinámica, sobre todo si sus acciones cotizan en el mercado. Pero lo primero que debería hacer la empresa es tratar de ser transparente con su conjunto de acreedores. A nivel bursátil, convocar una asamblea de tenedores de bonos o una asamblea de bonistas es un paso a seguir. Y especificar, digamos, y ser bien claro con estos tenedores de los bonos acerca de qué se piensa hacer y cómo se piensa pagar, si va a tener algún periodo de reajuste, la tasa. Hemos visto a lo largo de los años, por ejemplo, que asambleas de bonistas han decidido y han aceptado incluso
no recibir intereses en una periodicidad trimestral y directamente decir yo empiezo a recibir después de 1 año, después de 2 años, pero quiero una corrección en la tasa, por ejemplo. En vez de que me pague 7, pagame 8. Pero durante los 2 primeros años... O hacerme una quita. O te hago una quita, ¿verdad? O te hago una quita. O sea, es siempre un mercado que se corrige por expectativas y por acuerdos entre las partes. Es decir, acá va a tener... No está normado, no es obligatorio hacerlo. Sí, una asamblea... O está obligado por ley a hacer la asamblea de bonistas. Cuando uno modifica las condiciones de pago de un título... lo tiene que hacer con aceptación de los bonistas. Uno no puede modificar las condiciones. Las condiciones de pago son las que figuran en el prospecto. Si una empresa no cumple con una fecha, con una periodicidad, con un interés específico de lo que él había ofrecido en su prospecto de emisión... Al comienzo. Claro, al comienzo, cuando él coloca eso, automáticamente se genera un incumplimiento. Al tener un incumplimiento, lo primero que se hace también es la empresa queda bloqueada de emitir nuevos títulos. Ahí quiero ser muy claro, se le bloquea para emitir nuevos títulos, pero no es que se bloquean los títulos. Los títulos siguen siendo 100% negociables. Claro, porque además el que le va a estar jorobando ahí al tenedor del bono, ¿verdad? Exactamente. Yo bloqueo el título y le estoy perjudicando al bonista, al que compró ese título, y ya no, la empresa no le interesa y ya no participa de ese mercado. Es casi como romper el pagaré, ¿verdad? Claro, exactamente, es como romperle el pagaré. Sí, entonces, en términos prácticos. Y eso, ¿verdad? Si eso sería ese tema, ¿verdad? Entonces, la empresa primero es bloqueada para colocar nuevos títulos, es decir, el mercado primario de esa empresa ya no puede realizar, y el título sí se sigue negociando libremente. Para reestructurar esa deuda o ese pago de bonos, sí se tiene que convocar a una asamblea de bonistas, y los bonistas obviamente tienen que estar de acuerdo con lo que se propone. Si no se llega a un acuerdo y los bonistas no están de acuerdo con el plan incluso se puede judicializar, o sea, eso va a juicio, pasa por un proceso ya fuera, digamos, del ámbito bursátil, ya es un proceso, digamos, que llevan directamente los tenedores de bonos contra la empresa emisora. Posiblemente esta sea la vía de solución más corriente en Paraguay, ¿verdad? La vía de la negociación directa con la empresa acreedora, ¿verdad? Más que... No sé si en Paraguay existe gente todavía que se va a comprar uno y agarra todo. No sé, puede ser que ocurra, pero no sé. Bueno, tenemos que ir despidiéndonos, sí. Manuel, Fernando. ¿Dónde la gente puede encontrar más información de la bolsa, Fernando? Todo el reporte también que tienen ustedes. Siempre recomendamos que para la dinámica de negociación y nuevas emisiones, títulos en circulación y demás, ingresen a la web de la bolsa, www.bolsadevalores.com.py. Ahí tienen el listado de las empresas emisoras, las nuevas emisiones que se van haciendo, los volúmenes de negociación. Y algo muy importante también que me gustaría aprovechar para pasar el chivo, digamos, sí. Los cursos que tenemos dentro de la bolsa. Dentro de la misma página tenemos el campus de la Bolsa de Valores, que es una sección con todos los cursos que tenemos disponibles, que siempre le recomendamos a la gente que se acerque, que se informe, que entienda un poco más acerca de cómo funciona este mercado. Y bueno, y a partir de ahí obviamente que el día de mañana se convierta en un participante como inversionista o como empresa emisora o como le toque ser, digamos, en su momento. Estuvimos con Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción.